Buenas, mi nombre es Luis Pulido y yo les voy a hablar, les voy a seguir hablando sobre lo que es la mecánica respiratoria. Este, Les comenzaré hablando de lo que es el surfactante pulmonar, pero para comprender esto primero tenemos que repasar lo que es la tensión superficial. La tensión superficial de un líquido se le denomina así a la cantidad necesaria de energía para aumentar su superficie por unidad de área. Esta definición indica que el líquido presenta una resistencia al aumentar su superficie. En la superficie de los alvéolos encontramos moléculas de agua, las cuales están unidas a esta y estas tienden a contraerse, es decir, tienen una atracción intensa entre sí e intentan contraerse para así expulsar el aire de los alvéolos. Esa tensión superficial al expulsar el aire tiende al colapso alveolar, y si este colapsa no puede haber hematosis, pero para evitar esto existe lo que llamamos como surfactante pulmonar. El surfactante pulmonar es un agente activo de superficie en agua y su principal función es reducir la tensión superficial causada por las moléculas de agua en la superficie del alveolo. Este surfactante es producido por los neumocitos tipo 2, los cuales constituyen el 10% del área superficial alveolar. El surfactante está principalmente constituido por fosfolípidos como la dipalmitoilfosfatidilcolina, proteínas como la apoproteína del surfactante e iones como principalmente por iones de calcio. Este surfactante es imprescindible, ya que si no hay, la tensión superficial sería tanta que provocaría el colapso del alveolo y por lo tanto no existiría hematosis. Diferencias regionales de la ventilación. Las diferencias regionales de la ventilación dependen de la gravedad. Tenemos dos regiones que son las regiones dependientes o inferiores y las regiones independientes o superiores. Los alvéolos de las regiones inferiores reciben más ventilación por unidad de volumen. La presión de superficie intrapleural es menos negativa que en las regiones inferiores del tórax. La presión más negativa intrapleural en los alvéolos apicales produce una mayor distensión y por ello mayor volumen. Dichos alvéolos son menos adaptables, por lo que la capacidad residual funcional es mayor y tienen menor intercambio de gas, es decir, una peor ventilación. Los alvéolos inferiores tienen mejor capacidad inspiratoria y a la expiración tienen un cierre más rápido por la compresión dinámica de los alvéolos apicales, y al ser su presión más positiva, tarda más en abrirse a la inspiración. Tipos de flujo aéreo. Existen tres tipos de flujo aéreo. En primer lugar tenemos al flujo laminar, que es aquel que se mueve en láminas paralelas sin entremezclarse y cada partícula de fluido sigue una trayectoria suave, llamada línea corriente. En flujos laminares el mecanismo de transporte lateral es exclusivamente molecular. Tenemos el flujo turbulento, el cual es aquel que produce el movimiento de un fluido que se da en forma caótica, en que las partículas se mueven desordenadamente y las trayectorias de las partículas se encuentran formando pequeños remolinos periódicos o no coordinados. Debido a esto, la trayectoria de una partícula se puede predecir hasta una cierta escala, a partir de la cual la trayectoria de la misma es impredecible, más precisamente caótica. Y por último tenemos al flujo transicional, el cual, es la transición entre el flujo laminar y el flujo turbulento. Ahora les hablaré de la ecuación de Poiseuille. Esta es una ley que se utiliza para calcular el gasto o caudal de un fluido viscoso que circula en régimen laminar por una tubería de radio R y de longitud L, bajo la acción de una fuerza resultante debido a la diferencia de presión que existe entre los extremos del tubo. Esta ley se expresa de la siguiente fórmula. Q es igual a pi Q es igual a pi
Q es igual a pi r cuarta por P1 menos P2, todo esto entre 8 etas por L, en donde Q representa el gasto o caudal, la cual es expresada en metros cúbicos por segundo. R es el radio interior del tubo, el cual es expresado en metros. P1 es presión del fluido en el punto 1, el cual es expresado en pascales. P2 es la presión del fluido en el punto 2, el cual también es expresado en pascales. Eta es la viscosidad del fluido, el cual es expresado en pascal por segundo. Y L es longitud del tubo entre los puntos 1 y 2, la cual es expresada en metros. Presión crítica de cierre. Esta es la presión interna a la que un vaso sanguíneo se colapsa y se cierra por completo. Si la presión arterial cae por debajo de la presión crítica de cierre, entonces el vaso colapsa. En estado de reposo, la presión crítica de cierre es de 20 milímetros de mercurio. La presión crítica de cierre en las arterias es mayor que la presión de llenado vascular media que se desarrolla después de la muerte, la cual es de 7 milímetros de mercurio. En reserva por hemorragia, la sangre perdida conduce a una reducción significativa de la presión. Esto, combinado con la actividad en los nervios autónomos simpáticos, conduce a la vasoconstricción en la medida que los vasos pueden colapsar. Esto es lo que produce la presión crítica de cierre, cerrando el suministro de sangre a los tejidos, que puede conducir al choque tóxico. Por último tenemos lo que es el neumotórax, el cual es el colapso de los pulmones. Se produce cuando el aire se filtra dentro del espacio que se encuentra entre los pulmones y la pared torácica. El aire hace presión en la parte externa del pulmón y lo hace colapsar. El neumotórax puede ser un colapso pulmonar completo o también puede ser un colapso de solo una parte del pulmón. Este puede ser provocado por una contusión o una lesión penetrante en el pecho, por determinados procedimientos médicos o daño provocado por una enfermedad pulmonar oculta. También puede ocurrir sin algún motivo evidente y los síntomas generalmente comprenden el dolor repentino en el pecho y dificultad para respirar. En general, el tratamiento del neumotórax implica introducir una aguja o un tubo en el pecho entre las costillas para eliminar el exceso de aire. Sin embargo, un pequeño neumotórax cuando es pequeño, se puede curarse por sí solo. Un neumotórax puede originarse por diferentes causas, ya sea por una lesión en el pecho, también por una enfermedad pulmonar, el cual es más probable que el tejido pulmonar dañado pueda colapsar, las ampollas de aire rotas, y también por la ventilación mecánica, que es cuando, en personas que necesitan asistencia mecánica para respirar, el respirador puede crear un desequilibrio de presión de aire dentro del pecho, creando así un tipo de neumotórax que puede ser grave, ya que el pulmón puede colapsar por completo. Gracias.